Bien, entonces vamos a continuar con nuestro diagrama. Me voy a copiar la salida. Fue lo que me faltó. Agrupamos y aquí lo tenemos. Entonces vamos a poner nuestra primera nota por acá para este diagrama. Lo primero que te voy a enseñar es que aquí este ejemplo dice: fíjate, aquí este ejemplo básicamente trata de lo siguiente, que en este ejemplo una variable local le está haciendo sombra, o por su verbo en inglés, shadows, que se traduce a hacer sombra, hace una variable local, le hace sombra a una variable global. Y esto, pues es un significado como su nombre lo indica. Por ejemplo, pues es como cuando tú ocultas algo. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, no sé, en algunos softwares de dibujo, por ejemplo, tienes capas. En una capa tienes, por ejemplo, una imagen, le agregas otra cosa, otra capa y se oculta la otra. Algo así es del shadowing, que ocultas a otra cosa. Eso básicamente se refiere el shadowing, que tú una variable la ocultas con otra. Por eso se dice que una variable local hace sombra a una variable local. Entonces, fíjate, ¿esto qué significa? Básicamente significa lo siguiente. Esto del shadowing sucede por esto. Bien, para que podamos decir que existe shadowing, que existe sombra, es porque una variable local tiene literalmente el mismo nombre como la variable global. Entonces acá está pasando esto, fíjate, vamos a marcarlo por acá. Ponemos aquí esto. Y acá tenemos esto. Entonces fíjate cómo acá se cumple lo primero para que se diga que hay sombra de funciones, del shadowing. Fíjate cómo aquí esta variable local, moneda, tiene literalmente el mismo que la variable global, moneda. Entonces, ese es el primer paso para que se dé el shadowing. Entonces, lo que está pasando acá en este punto es lo siguiente. En base a la salida que acabamos de ver, esto es lo que pasa. Esto es lo que está pasando por acá en este punto. Si vemos nosotros la salida, estamos viendo cómo las sentencias, como dice por acá, vemos que las sentencias en mi función harán referencia a la variable local moneda, porque ahí está definida. Acá, pues ya sabemos que hay shadowing, porque la variable local y la variable global se llaman igual. Ahí ya sabemos que hay shadowing, desde ahí sabemos que hay shadowing, cuando hay nombres de variables iguales, una local y una global, o cuantas más hubiese. Entonces acá, fíjate acá, por decirlo de alguna manera, se pudiera decir que las sentencias en un scope, pues están preparadas para leer, pues en este punto pudiéramos decir, bueno, no es que esté por defecto, sino que por defecto están, nomás por que me entiendas, está preparado para leer variables locales. Aquí moneda,
pues es local. Entonces aquí el código de mi función está como que programado para buscar primero aquí dentro de mi función. Si no la encuentra, pues va a pasar a proceder a usar moneda. Fíjate, vamos a verlo un poco mejor. Vamos a quitar esto. Digo, no es sano que lo veas así, pero para que me entiendas, que tú ya deberías de saber esto. Simplemente es un repaso. Fíjate cómo aquí dice variable moneda en mi función mxn. ¿Aquí qué está pasando? Pues aquí mi función, cuando la llamamos, obviamente, le estás diciendo variable moneda en mi función. Y aquí ve moneda. Aquí se puede decir, por ejemplo, que por defecto, nomás para que lo entiendas, pero no necesariamente que lo veas así, aquí está buscando moneda desde el scope actual. ¿Cuál es el scope actual cuando se llama a mi función? Pues el scope actual, el alcance actual, pues es mi función. Entonces él intenta buscar moneda. Y dice, pues ¿sabes qué? Voy a buscar aquí en el scope de mi función. No, pues aquí yo tengo argumentos, pero ninguno se llama moneda. Y en el cuerpo tampoco veo moneda. Entonces voy a asumir que es una variable global. Entonces, por decirlo de una manera, Python sale del scope de mi función y busca en el global scope, que es, por decirlo de una manera, lo más lógico. Entonces dice, ¿sabes qué? Aquí sí que está moneda. Entonces, por eso imprime mxn. Entonces, al no encontrar moneda en el scope de mi función, ni en sus argumentos, obviamente, él va a intuir buscar más arriba, por decirlo de una manera. Y se da cuenta que en el global scope, que es el que engloba a todos los scopes, pues sí está algo que se llama moneda. Pero acá tan pronto como tú defines moneda, aquí en la próxima dice, ¿sabes qué? Me piden moneda. Voy a buscar en este scope de mi función, a ver si en los argumentos o en el cuerpo está una variable local que se llame moneda. Y dice, ¿sabes qué? Sí está. Entonces yo voy a tomar como prioridad moneda. Y por eso imprime moneda. Entonces vamos a poner ese comentario acá para que lo tengas de referencia. Vamos a ponerlo acá con un colorcito este. Dice, en este punto, como tenemos el código aquí, el scope de mi función, cuando se invoca, cuando nosotros invocamos a mi función, obviamente el scope actual va a ser mi función. Entonces, el alcance actual va a ser mi función. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Moneda, voy a tratar de buscarla en el scope de mi función. Aquí podríamos decir que el scope de mi función pues es todo lo que está indentado a este nivel y pues también se considera el scope en una función, también sus argumentos. Los argumentos que recibe una función también son parte de su scope, por decirlo de alguna manera. Entonces, por defecto, no es para que lo entiendas, intentará buscar un identificador moneda, y digo identificador porque puede ser una función, no necesariamente una variable. Dejémoslo identificador para que abarque todo. Entonces dice, va a intentar buscar un identificador moneda en su scope. ¿En cuál scope? En el de mi función. Porque aquí este print está en mi función, obviamente. Entonces va a buscarlo en su scope y sorpresa, sí que encuentra un identificador que se llame moneda. Entonces llama a ese. Ya no tiene por qué buscar más arriba, por decirlo de una manera. Si ya lo encontró en el scope de mi función, incluyendo en la búsqueda de argumentos, pues obviamente ya no tiene por qué buscar esta variable global, porque luego la encontró en el alcance, en el scope actual. Por ejemplo, imagínate que no la tenemos acá, pero sí que lo tenemos como argumento.
Vamos a ponerle aquí, no sé, 2. Y aquí, ¿qué va a pasar? Fíjate, ejecutamos. Y fíjate como aquí dice 2. Es más, de hecho me voy a copiar este código. Y me lo voy a clavar por acá para tener varios ejemplos. Pero ¿sabes qué? En el siguiente video vamos a ver qué está pasando por acá. Piensa un poquito por qué aquí moneda arroja 2 y no MXN. Vamos a dejarlo para el próximo video. Saludos.